¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de temas de actualidad. Reforma electoral 2025. Se ha anunciado una nueva reforma electoral. No hemos terminado de digerir y de entender ni de ver todos los efectos de la reforma al Poder Judicial. Y estamos enfrentando otra reforma mayor en la estructura del Estado en nuestro país. Para entender de dónde viene, en qué consiste, qué efectos tendría, nos acercamos al maestro Guillermo Torres. Eh, Guillermo, muchas gracias por este espacio. Ayúdanos a entender de qué estamos hablando. Gracias Marcial, gracias a Comparticipación nuevamente por esta invitación. Y bueno, para hablar efectivamente de esta reforma que apenas está en su proceso de construcción, pero que ya tiene, digamos, un origen. Primero recordar que después de cada proceso electoral, es una tradición en México de hace 40 años más o menos, de que hay una reforma. ¿Por qué se hace una reforma electoral? Pues para que quien esté en el poder se acomode, de alguna manera tenga pues aproveche sus mejores espacios de poder y bueno, por eso se hacen las reformas. Incluso digamos, la gran reforma electoral, una de las grandes reformas es la famosa LOPE, que se hace en el gobierno de López Portillo. ¿Por qué se hace esa reforma? Porque López Portillo fue candidato único a la presidencia en el 76. Entonces, por eso se hizo esa famosa ley López, que fue la que hizo la creación de los, por ejemplo, diputados plurinominales. Es decir, las reformas siempre buscan de alguna manera también acoplarse a los tiempos, a las dinámicas y todo. ¿Qué pasa con esta reforma en específico? Bueno, López Obrador presentó el 5 de febrero del 2024 un paquete de reformas a 22 artículos de la Constitución, en lo que él denominó el llamado Plan C, en el que llamaba a la gente a votar por Morena, PT y Partido Verde, para así tener la mayoría en ese sentido, mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Bueno, efectivamente, cuando llega Claudia Sheinbaum como candidata, ratifica que va a hacer estas reformas y las mete en los 100 compromisos de campaña, que después se convierten en en las 100 acciones de gobierno. Y aquí lo curioso fue que esta propuesta que hizo primero López Obrador en materia de estas 22 reformas, la de materia electoral se pasó para después. Se decidió que no se discutiera ni en septiembre ni en octubre del año pasado, sino que se hiciera después de la reforma al Poder Judicial, que tú bien atinadamente acabas de decir, que apenas estamos digiriendo qué está pasando con eso. El próximo 1 de septiembre toma posesión los nuevos ministros de la Corte y todo el aparato del Poder Judicial, y viene esta reforma. Esta reforma todavía no sabemos su contenido real. Estamos haciendo un poco suposiciones de lo que puede llegar a venir, pero lo que sí sabemos es que hay una comisión creada ya por la presidenta a partir de arrancando prácticamente este mes de agosto, en donde ha nombrado a 7 funcionarios públicos para encargarse de esta tarea. Esta comisión para la reforma la encabeza Pablo Gómez Álvarez. Para que se dé una idea, Pablo Gómez Álvarez era hasta hace unos días el titular de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, que es una área técnica que se dedica a revisar los movimientos bancarios y los movimientos, a final de cuentas, que tienen de posibilidades de lavado de dinero o de algún otro tipo pues de violación en materia bancaria y en materia financiera, mejor dicho, hacia pues cualquier ciudadano bajo investigación. Nuevamente se le dio un carácter de tipo político a partir de la llegada de López Obrador en el 2018. Y bueno, pues vimos que los titulares de la UIP se encargaban principalmente de exhibir a los políticos, ya sea de adentro o de afuera del propio partido, acerca de esta dinámica. Entonces, bueno, Pablo Gómez, quien fue miembro del Partido Comunista Mexicano, quien fue el líder estudiantil del movimiento juvenil del 68, y que también estuvo en prisión por esos delitos que se dieron en el momento del 68. Ese Pablo Gómez, que fue dirigente del PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, y que fue de los primeros diputados beneficiados con el tema de los plurinominales. Él fue plurinominal en aquella primera elección de 1979. Pablo Gómez, que ha sido, para que nos demos una idea, 5 veces diputado, ha sido senador en una ocasión, diputado local también. Bueno, pues es ahora el que va a encabezar esta comisión. Nuevamente, no es alguien
imparcial, al contrario, es alguien parcial, pues es un militante del propio Morena. Y lo acompañan otros 6 funcionarios. La secretaria de Gobernación, tiene una lógica, pues es la responsable de la política interna. También está responsable de la agencia digital del gobierno, José Peña Merino, conocido como Pepe Merino. También está el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, que fue el vocero de López Obrador. También está dentro de esta comisión el jefe de la oficina de la presidencia, actualmente, Lázaro Cárdenas Batel, que es otro de los integrantes de esta comisión. Obviamente también dentro de este espacio, dentro de los funcionarios que han estado colocándose o que se decidió poner en esta parte, pues se encuentra el propio Pablo Gómez, que es el que está encabezando esta comisión. Y bueno, esta comisión tendrá 4 funciones ahorita de arranque. Primero tiene que hacer un reglamento interno, después va a realizar un estudio sobre, no solamente sobre tema electoral, sino sobre análisis de gobierno. También otra de las funciones que va a tocar esta comisión es elaborar una consulta al pueblo, es que les gusta poner el tema del pueblo, ¿no? Entonces, una consulta al pueblo, no se ha dicho si será una consulta pública o serán foros, pero bueno, va a consultarle al pueblo sobre esta propia dinámica. Y por último, van a integrar mesas de trabajo donde en teoría participarían analistas o participarían alguien más. Es una suposición porque todavía no hay nada firme en ese sentido, porque pues apenas acaba de surgir esta comisión electoral por parte del gobierno de México. Sí, mencionar que, bueno, obviamente el sentido de esta comisión de arranque, pues tiene un tema que habría que tomar en cuenta. Perdón, voy a mencionar 2 miembros más, perdón. Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidencia, y el coordinador de política y gobierno, Arturo Saldívar Larrea, que fue el ministro en retiro. Pero ahí no hay pluralidad, es decir, Ese es el tema. Es un, no, no, es lo mismo. es un comité. Perdón, Es un es que... Adelante, Marcial, adelante. No, 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 perdón, es que, a ver, vamos a reformar el sistema electoral que se elige para representar la diversidad de una democracia y todo lo que está involucrado refleja nada más una posición dentro de la democracia. Me rebasó, discúlpame, Sí, me no, rebasó. fue espontáneo y se Sí, entiende. ¿Se entiende por qué? Porque queda claro que esto es una comisión totalmente parcial al sí, gobierno, con funcionarios de gobierno y con una dinámica en la cual pues se va a imponer, porque aparte tiene la mayoría calificada para hacerlo, se va a imponer una sola visión, es decir, no hay una visión. Incluso yo creo que se cometió un error, eh, digo, más allá de no invitar a la oposición, que bueno, la oposición hace tiempo que no existe en México, eh, pues de ni siquiera invitar a la propia autoridad electoral, que por cierto, tanto la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, como Mónica Soto Fragoso, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues digamos, están también alineados al gobierno actual. Es decir, yo hubiera puesto a ellos, hubiera dicho ya hay algo un poco más de pluralidad o algún experto electoral, pero no, deciden hacerlo bajo esa dinámica. Y también algo interesante, mi señor Marcel, es la ausencia de representantes del Poder Legislativo. Aunque ellos tengan la mayoría, no estamos viendo ahí la mano ni de el líder del Senado, Adán Augusto López, ni de Ricardo Monreal, el líder de diputados. Es decir, queda claro sí. que Ah, es principalmente repartido esto entre las 2 visiones actuales del gobierno. ¿Cuáles son las 2 visiones actuales del gobierno? Los claudistas y los López Obradoristas. Los claudistas son los que, pues dicen, la presidenta es Claudia Sheinbaum, López Obrador le entregó el bastón de mando, le debemos lealtad y fidelidad a ella, vamos a hacer lo que ella nos pida. Los López Obradoristas son los que dicen, vamos a hacer lo que nos siga diciendo López Obrador, aunque ya no sea el presidente, será hasta que se muera que le haremos caso y que haremos sus indicaciones. Importante mencionar que no quiere decir que los claudistas hayan roto con López Obrador, ni que los López Obradoristas
estén en un ataque directo contra Sheinbaum. Eso no significa, son visiones distintas de cómo se distribuye el trabajo y la dinámica de gobierno. Y lo que sí hizo Sheinbaum fue distribuir este comité entre gente muy cercana a López Obrador, como Jesús Ramírez Cuevas, por ejemplo, y con gente que es cercana a la presidenta, como Ernestina Godoy. Es decir, trató de, parece que el consenso es entre estos dos grupos, excluyendo a pues, los mismos de Morena del Poder Legislativo e incluso al propio partido. Una lógica de una reforma en ese sentido, incluso si uno revisa las reformas, a excepción de la del 77, 78, que es la ley López, y esta, todas las demás, en su conformación de estudio, habían integrado a miembros de los partidos de oposición, ya sea para tapar el ojo al macho, como se dice popularmente, eh, para darles juego, los habían incluido en la discusión, salvo esta y la primera reforma fuerte de esta nueva era, que es la Lope. Claro, la Lope después incluyó opinión de la oposición, pero ya en una segunda etapa, pero originalmente fue algo hecho en el escritorio de Reyes Heroles, prácticamente con invitación, por cierto, en aquella época, de investigadores y de analistas electorales provenientes principalmente de América Latina. Son los que ayudaron a diseñar la ley Lope, que fue una ley que no copió esos modelos, también el modelo europeo, también trajeron europeos, no quisieron copiar el modelo gringo, por cierto, nada más como un dato cultural. Pero lo que sí es que, ¿qué podemos esperar de esta reforma? ¿O cómo podría venir esta reforma? Yo creo que hay 5 cosas que hay que tomar en cuenta que seguro se van a tener que tocar a fuerzas. La primera tiene que ver con el tema de los recursos a los partidos políticos. Es más, yo creo que esa va a ser el ancla. El ancla va a ser, que aparte es algo que todo el mundo lo pide, de déjenles de dar tanto dinero a los partidos políticos. Y aquí hay un tema que es una herencia que tenemos de la época del partido hegemónico PRI, recuerdas el partido hegemónico Morena, y es que se otorgan los recursos a los partidos según el porcentaje de votación, lo cual es algo inequitativo totalmente, porque un partido, por ejemplo, que va arrancando, que es su primera participación electoral, va a tener menos recursos que un partido que gobierna, que va a tener 10 veces más los recursos. O porque los otros partidos van a tener, según su porcentaje de votación. En teoría, en la mayor parte de las democracias, la distribución de los recursos es equitativa. Se distribuye igual, hay aportaciones libres, ya ahí es donde se van acabando, pero todos parten de un espacio. Incluso, por ejemplo, en el modelo oriental electoral, los espacios físicos y el dinero que se otorga para campañas es el mismo para todos. Por ejemplo, el modelo japonés así es. Si se pone una pared, por ejemplo, el muro, las bardas que vemos donde pintamos las bardas de los candidatos, es una barda en la que tienen que estar, si son 20 partidos, los 20 partidos tienen un espacio igual, recíproco, que tienen que tener en ese espacio. Sí, el tema del financiamiento es un tema escandaloso, es un tema que sin duda se va a tocar. Segundo tema, la modificación de los órganos legislativos. Si se eliminan los plurinominales o no se eliminan los plurinominales. Si se modifican los temas de mayoría relativa o no. En la propuesta original de López Obrador, se cambiaba la figura de los plurinominales y prácticamente se creaba una sola circunscripción. Es decir, era algo curioso, pero realmente iba a haber 300 plurinominales y 200 de primera minoría. Es una cosa ahí más compleja de explicar, pero lo que sí puedo decir es que uno de los temas va a ser si se tienen que eliminar un número importante de plurinominales o no, o eliminarlos. La presidenta Sheinbaum no ha sido muy clara, eliminar los plurinominales, es decir, una propuesta directa. Esto aquí beneficia obviamente a Morena, que tendría, pues prácticamente en la última elección ganó más de 200 distritos electorales, tendría pues la mayoría calificada en automático. Claro, quienes se oponen a esto, pues curioso, no es tanto los partidos tradicionales, sino los aliados electorales de Morena. El Verde y el PT Claro, son los claro, más claro. han vivido de eso, han vivido de la pepena de los plurinominales. Entonces, ellos son los principales opositores. Bueno, el tema de los plurinominales va a ser ahí un tema de discusión. Yo sí creo, esa es una opinión personal, que debe modificarse la forma en la que se eligen los plurinominales. Es decir, deberíamos de tener el enfoque como pasa en el Senado, donde hay por ejemplo, un senador de primera minoría, es decir, el segundo mejor lugar tiene derecho a tener un espacio. Así deberían ser los plurinominales, por ejemplo, de diputados.
las mejores primeras minorías, como pasa en algunos congresos locales. Eso le daría mayor sensibilidad a los políticos que llegan al cargo, porque es gente que ya estuvo en campaña, en la calle haciendo campaña, y entonces hay un compromiso más directo con la ciudadanía que sea la cúpula partidista. Pero bueno, ese es el segundo tema, el tema legislativo. El tercer tema tiene que ver con más que nada el tema de fiscalización. El primero era sobre el tema de los recursos, del financiamiento. Aquí estamos hablando del tema de fiscalización, que es un tema, yo sí te puedo decir que es un tema, la fiscalización súper rígida en México, es totalmente soviética, la fiscalización en México, con algunas contradicciones tremendas. Por ejemplo, tú invitan a un candidato a un evento público y te contabilizan el costo de la mesa, si había un cenicero ahí puesto, del mantel, de las sillas, etcétera. Pues es un evento privado y lo paga el privado, pues el privado tiene que demostrar cómo se hizo eso. Es más, incluso en el llamado prorroteo, se contabiliza, por ejemplo, cuánto costó la movilización de las personas. Entonces, si hay camiones, cuántos camiones, si fueron a pie, cuánto costó el boleto del metro, y todo eso se mete en la fiscalización. Sí, la fiscalización es dura, pero hay un problema de la fiscalización en México, que es que por más que se quiera engañar, sabemos que hay recursos, que hay dinero que proviene de lugares ilícitos, que hay dinero que no se da a conocer públicamente, que no pasa por las redes de los partidos, que es un dinero por fuera, que es el que termina con la operación, ya sea el día de la elección o previo, con la compra de despensas, de material de construcción, las láminas, los costales de cemento, etcétera, todo esto, o el pago de funcionarios de casilla, o todo ese tipo de cosas que se hace. Entonces, el tema de fiscalización, y más con el tema del crimen organizado, cuando sabemos que el crimen organizado ahorita es una locura. Entonces, bueno, la fiscalización ese va a ser un tercer tema que a fuerza se va a tener que tocar, en el que se van a tener que poner mayores restricciones. Y aunque la ley se supone que si tú te pasas del tope de gastos de campaña, después de un porcentaje, si la elección fue cerrada, se tiene que anular la elección por motivo de exceso de gastos de tope de campaña e incluso puede anular la elección. No hemos llegado a esos porque la autoridad electoral empieza la fiscalización a veces después del resultado. Entonces, son casos muy específicos cuando terminan, aunque la hacen en tiempo real, pero la compulsa final, pues las hacen en ese momento. Entonces, la fiscalización va a ser un tema a discutir, un tema. Cuarto tema que creo que va a tener que tocar la reforma a fuerzas va a ser la conformación de partidos políticos a nivel federal y local. Hoy en día solamente se puede hacer a nivel nacional cada 6 años después de la elección del presidente de la República, y en el caso de los estados se puede hacer un año posterior a la elección de gobernador. Hay quienes levantan la voz de que en este tema de registro de partidos políticos debería de ser más continuo, pero aumentar el umbral para el registro del partido político. Incluso hay quienes apuestan a que sea el 5%, por ejemplo, el límite para el registro en día es del 3%, hay quien habla de que tendría que ser el 5%. Curioso, uno de los partidos que lo ha promovido, mi estimado Marcial, es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ha promovido que sea arriba del 5%. Bueno, esa es otra discusión, la creación de partidos políticos, el rango, el límite para mantener registro como partido político, toda esa dinámica. Y el quinto tema es la sobrerepresentación, que actualmente vivimos un Congreso sobrerepresentado en la lógica matemática de los números finales, pero que es legal porque está tomado en cuenta una ley que no hizo Morena, que por eso fue una ley que hizo el PRI en su momento, que es una ley en la cual permite las alianzas electorales y las coaliciones, ya sea parciales o totales. Y en las parciales, en automático se determina, o uno de los puntos que se puede determinar es que, y uno lo ve en la boleta ya no vienen los logos juntos de los partidos o coaligados, sino que vienen por separado. Entonces la votación se toma en cuenta por partido y al mismo tiempo se hace la distribución plurinominal según el partido de la votación que obtuvo. Antes teníamos estas coaliciones, se contaba, había un acuerdo de coalición, y entonces el partido político iba, por ejemplo, juntos PRI Verde. En su acuerdo de coalición decían, si saca esta coalición en conjunto 30 puntos, 20 son del PRI y 10 del Verde, por decir un ejemplo. Ese va a ser un tema que se va a volver a discutir en el tema de la sobrerepresentación. Lo que buscaba esa reforma, porque todas esas reformas buscan a veces algo particular,
En su momento, cuando se hizo esa reforma, lo que buscaba era evitar la cláusula de la vida eterna a los partidos. Hay partidos en México que vivieron, gracias a esa cláusula de las coaliciones, que aguantaron un buen rato. Es más, hay que decir que el PT, por ejemplo, y el Verde, en su momento fueron beneficiados con esas coaliciones bajo esa dinámica. Entonces se hace la reforma de la sobrerepresentación buscando que sea ya la representación auténtica de los partidos. Lo que no esperaban era que iba a haber diputados disfrazados, es decir, diputados que en el acuerdo de coalición, en el siglado, es decir, cuando se dice qué partido le toca el candidato, iban a poner a gente, por ejemplo, que iban a decir que era del Verde, pero que en realidad era de Morena. En un primer momento, eso se le llamó los diputados sandías en la época del PRI. ¿Por qué diputados sandías? Porque eran verdes por fuera, rojos por dentro, ¿no? Priistas disfrazados de verde ecologistas. Ahora tenemos los diputados kiwi, que son verde ecologistas disfrazados de morenistas. Entonces, bajo esa dinámica es que, pues, la sobrerepresentación ahora, utilizando esta ley, pues vemos a gente que está, pues, es más, que en el siglado está a favor, está anotado a un partido, pero en realidad ganó el partido mayoritario en esa alianza, y eso le da posibilidades de tener mayor número de diputados de representación proporcional a las fuerzas pequeñas. Este tema de la sobrerepresentación va a ser sin duda uno de los temas centrales de discusión, porque acaban de ser. Y yo creo que van a hacerlo para que sea más firme la sobrerepresentación, es decir, no van a eliminar la sobrerepresentación, sino van a crear mecanismos para que sea más fuerte la sobrerepresentación, para que se puedan mantener esas mayorías en lo particular. Pero entonces, lo que al final va a ser de lo que estás describiendo, y que concuerda con lo que has mencionado sobre el origen histórico de estas reformas electorales, no es un proceso de maduración en democracia. Lo que está sucediendo es un proceso de acomodo de intereses de quienes están ahorita. Lo único que parece que podría equilibrar son los intereses de los partidos pequeños que conforman parte del apoyo al gobierno, al partido que tiene la mayoría ahorita, ¿no? Es decir, que digan que lo único que favorezca cierta diversidad sea el preservar esos intereses de estos partidos pequeños, y que bueno, que todavía dé un poquito la idea de que realmente existe democracia en México y pluripartidismo, ¿no? Quienes tenemos más de 40 años, más de 45 años, 50, recordaremos aquellas cápsulas o programas del Instituto Federal Electoral de los partidos, ¿verdad? Antes de las elecciones. Y pues ver los programas del Partido del Gallito y del PSUM, justo, y el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, etcétera, que incluso su calidad audiovisual y todo demuestran, bueno, aquí lo que están diciendo es, lo que están queriendo mostrar es que hacernos sentir que no hay un solo partido, pero pues sí, realmente solo había uno. ¿Qué tiempos tenemos, Guillermo, para esto? Fíjate que aquí es importante porque hay una fecha, porque la ley es muy clara. El próximo año, en el mes de septiembre, arranca el proceso electoral. Aunque las elecciones van a ser en el 27, el primer domingo de junio del 2027, el proceso electoral comienza en el mes de septiembre anterior al año de elección, es decir, en septiembre del 2026. Okay. Por lo tanto, esas reformas lo tienen que sacar antes de septiembre del 2027. Digo, Para de que ya 2026. De para que ya 2026, sí, aplique. el próximo año. Así es, prácticamente tienen un año. Por eso lo anuncia con ese tiempo la presidenta. Agarró el mes de septiembre porque prácticamente tienen un año para hacer todo este proceso de estas reformas, poder hacer la promulgación y empezar en el mes de septiembre. Habrá, sin duda, otros temas que estarán ahí tocados, pero fíjate que hay un punto que no mencioné que es importante con este paquete de reforma. Sheinbaum sí hizo ya una primera reforma electoral, que fue prohibir la reelección legislativa y municipal, que era algo que apenas tenía poco en México que se había aprobado, y prohibir las candidaturas de nepotismo, es decir, que familiares directos de los gobernantes en el periodo inmediato a su cargo, dejar heredar el cargo, que es una tradición en México de hace muchísimos años. ¿Cuántos políticos no conocemos que ha sido
el papá, el hijo, el nieto, el hermano, el tío, la esposa, la novia, la amante, todo lo que tú quieras del paquete. Bueno, pues ahora esta reforma de nepotismo y de reelección fue, digamos, el primer paso que hizo Sheinbaum en el paquete de reformas aprobadas el año pasado. Solamente que, pues, ahí hubo una derrota interna, en la política interna para Sheinbaum, porque ella quería que esta reforma del nepotismo se fuera para el 2027, que a partir del 2027, que es cuando hay renovación de la Cámara de Diputados y se renuevan 17 gobernaturas, pues ya se aplicara. ¿Qué fue lo que pasó? Que efectivamente el Partido Verde, con sus 14 senadores en ese sentido, con los más de 60 diputados federales, pues presionaron de, si tú metes esto para el 27, rompemos cualquier acuerdo político de alianza, y especialmente porque el Partido Verde tiene una preocupación, que es el único estado que hoy en día gobiernan, que es San Luis Potosí. Su gobernador Ricardo Gallardo quiere dejar en el poder, si le exigen que sea una mujer, a su esposa, la senadora Ruth López, o si es hombre, a su esposo, digo, a su papá, Ricardo Gallardo Juárez, que es diputado federal ahorita. Entonces, el Verde se puso muy loco, dijo no, y entonces por eso la reforma del nepotismo, Adán Augusto la operó para que pasara hasta el 2030. La reelección legislativa sí va a aparecer a partir de este proceso electoral. Pero digamos que ya hubo un primer antecedente y vimos con mucha claridad cómo el propio Morena, por eso las divisiones y los grupos, etcétera, el propio Morena, en el caso del Poder Legislativo, no aceptó toda la reforma como la venía haciendo Claudio Sheinbaum. Por eso también me queda claro que conforma esta comisión política para esta reforma, por eso le da juego a la gente del observador y a gente de ella, para llegar a un consenso encima del poder legislativo, y bueno, pues utilizas el poder para poder mover las asuntos. Yo no creo que sea algo así espontáneo lo del tema de Ana Augusto en medio de un proceso de receso legislativo. Siempre esto hay que verlo a veces con muchos fines políticos. Me queda claro que por ahí hubo algo que ver. Entonces sí, hay que entender que hay tiempos claros, hay tiempos que van a delimitar toda esta dinámica, y que aquí lo interesante va a ser si se tocan dos cosas también en la reforma, que no son yo menciono 5 temas que son los lógicos que van a tocarse. Sin duda habrá otros temas. Yo veo otros temas que vamos a ver si se atreven o no se atreven. El primer tema es reformar al 100% el INE. Es decir, la propuesta original de López Obrador era crear un instituto centralista, un Instituto Nacional Electoral totalmente centralista, que centralizara todo, eliminar los OPLES, es decir, los organismos electorales locales, eliminar los tribunales electorales locales, todo llevado a cabo por el Tribunal Federal y por un Instituto Nacional, que aparte sería también para consultas públicas. Entonces, en eso se eliminaba la mitad de la estructura actual del INE, iba a tener, eso es lo que propuso sobre todo el observador, que se quedó ahí ya ahí en papel, ya no pasó. Entonces, eso puede ser, ¿qué tanto va a afectar la composición del propio INE? Y la integración del INE, que también hay que decirlo, de origen hay un problema, y hay un problema terrible, y es que antes los consejeros del IFE eran nombrados directamente por el gobierno federal, es más, el gobierno era juez y parte. Entonces, durante muchos años el secretario de Gobernación era el titular de la autoridad electoral, en ese momento del colegio electoral. Después, cuando se crea el IFE, al principio seguía haciéndolo. Las credenciales de elector, me acuerdo, tenían la firma de Choifet, que era el secretario de Gobernación, porque él era el presidente del IFE. Ahora, en esta dinámica, uno de los problemas de origen, yo mencionaba, es que la partidocracia se adueñó de los consejeros. Entonces, los consejeros son por cuota partidista. Actualmente los últimos que han entrado para una cuota directamente Morena porque tienen mayoría. Aquí el tema es cómo va a ser esta conformación, cómo va a ser esta dinámica, cómo se van a elegir ahora los consejeros, va a seguir siendo con el partido hegemónico, no. Y yo digo que la tienen que pensar bien porque les puede pasar como al PRI. El PRI en su momento no quiso modificar la sobrerepresentación, porque ellos decían, es que el Verde es mi aliado permanente, no voy a hacerle la grosería al Verde. Ya vimos el Verde cómo contestó. Entonces, bueno, ese es un tema, la conformación del INE y demás. Y el segundo tema tiene que ver con la justicia electoral,
qué tanto se puede llegar a reformar el tema de la justicia electoral, que hay que recordar que los mexicanos que tuvimos que crear un organismo electoral totalmente ligado al Poder Judicial, independiente, en su momento autónomo, para poder resolver sobre los temas de las leyes, por las trampas, por los fraudes electorales, por todo esto. Entonces, la justicia electoral, vamos a ver qué tanto se llega a reducir y qué tanto se mantiene como pues algo a lo mejor de terciopelo. Esos son los riesgos que existen. Y obviamente, ante esto mismo, por ejemplo, un INE como institución realmente autónoma, no, en el que tenga la capacidad, entre otras cosas, de decir, oigan, pues vamos en esta propia autonomía, pues vamos a sancionar y vamos al Tribunal Electoral a decirle si hay que anular una elección, no hay que anular una elección, la propia autoridad electoral si la anula, no hace anulación. Es decir, ¿qué tan supeditado va a estar al poder real? Son muchas interrogantes ahí vamos a ver también la fuerza de las facciones. Vamos a ver qué tanto tiene fuerza, no solo voluntad, sino también fuerza cada una de estas facciones para ver qué es lo que logra. Bien, quedan 2 periodos legislativos, o sea, lo están sacando antes del de septiembre para tener el de septiembre y el de abril, o sea, tiene, Un año. Uh-huh. sí, tiene toda la lógica de esto, como mencionas tú, también se ven los rasguños detrás de cámaras, como lo que está pasando sí, es raro, o sea, las ausencias, las actitudes, las ausencias de otras figuras claves, en teoría, dentro del partido de gobierno, pero en otros poderes, ¿no? En las 2 cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? En todo este proceso. Pues vamos a ver qué México va saliendo de esto. Te agradecemos mucho, Guillermo. No sé si hay algo más que quieras tú compartir por ahora. No, pues estar atentos a todo el proceso. Vamos a ver también que si llega a hacer algo la oposición, si se llega a integrar el Parlamento abierto para discusión. Digo, puede ser que sea como el del Poder Judicial, que nada más fue Sí. ahí para hacer la fantomima, pero creo que hay que estar atentos porque nuestra joven democracia, nuestra democracia, mi estimado Marcial, es una democracia de un adolescente. Realmente es como si fuera un adolescente. Y estamos en el momento en el que ya el adolescente ya le empezó a gustar las adicciones, ya le empezó a gustar la mala vida. Entonces, o corremos el riesgo de que se convierta realmente en un adicto y termine muy mal, o que se recomponga. Así es nuestra democracia, nuestra joven democracia mexicana, no es perfecta, tiene muchos detalles, pero sin lugar a dudas, pues es algo que pues nos tiene con preocupación, porque queramos o no, la democracia en México pues empezó a tener algunos avances. Ya la falta de formación cívica y la falta de formación en todos sentidos para la población, para que sepa votar mejor, etcétera, es otra historia, pero por lo menos la democracia la veamos. Y pues el llamado, yo diría así, el llamado a fomentar la democracia participativa, que vamos allá de la democracia liberal que ha fracasado, que es la de los partidos y la dinámica, la democracia participativa que nos convoca la propia doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, donde es participativa porque trata de incluir y de estar presente en todas las vías de la comunidad. Creo que ese es el que se debe de fomentar con un carácter muy particular. De acuerdo, muchísimas gracias, Guillermo. Hablamos con el maestro Guillermo Torres Quirós de Saber Votar, acerca de la reforma electoral que se está presentando se está anunciando en este mes de agosto de 2025. Muchísimas gracias. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo.